2, 3 probando. Uno, 2, 3 probando. Muy pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y estamos aquí justamente para conectarnos a Jesús a través de la Biblia. Por lo tanto, vamos a buscar la presencia de Dios mediante la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora estar vivos. Oramos, buen Dios, por las personas que se están conectando en las distintas plataformas, y oramos, buen Dios, para que usted tome control de sus problemas, de sus necesidades, de sus situaciones, y que juntos podamos prepararnos para encontrarnos con usted rumbo al cielo. Oramos en Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, les damos la bienvenida, le decimos buenos días. Vamos a compartir, por favor, la señal con sus amistades. Vamos a compartirlo. Tenemos un minuto para compartir la señal con las amistades. Hoy es 28, contrario a lo que puedan decir los anuncios que aparecen por ahí. Estamos en la gran comisión. Ya lo compartimos. Ahora vamos a compartir pantalla para ver qué tenemos para hoy. Un saludo grande para los que ya están conectados. Ya ustedes pueden ver allí, ya estamos compartiendo la pantalla. A los amigos de Facebook, a los amigos de YouTube, le decimos buenos días. A los amigos de Twitch, le decimos buenos días. Hemos tenido ya por varias semanas 16 amigos en Twitch. Gloria a Dios. Una plataforma de muchos juegos y de mucha intervención. Y bueno, llega un programa que no es tan divertido como el nuestro, pero tener 16 jóvenes conectados, suscritos a este programa, nos ayuda bastante, y tener por lo menos uno que se conecte diariamente nos alegra grandemente.
Nuestro tema de esta mañana, la escuela sabática para nuevos creyentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial ha preparado un programa para los nuevos creyentes. Este programa para nuevos creyentes tiene 4 folletos, está dividido en 4 partes. El primero es En las huellas de Jesús, el segundo Crecer en Jesús, el tercero El poder de la palabra de Dios y el cuarto En marcha con Jesús. Cada uno dura 3 meses y tiene 3 lecciones. Estamos en el primer trimestre y hemos de comenzar nuestra serie de Feliz para Siempre justamente con el primer folleto de la guía de escuela sabática para nuevos creyentes, cuyo título es En las huellas de Jesús. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, agradecido Señor, estamos con usted por permitirnos este segmento, En las huellas de Jesús, lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, Señor, para que sea su Espíritu el que hable y no nosotros. Por Jesús. Amén. Nos encontramos en la lección número 9, cuyo título es La Biblia, una guía para nuestra vida. Hay 3 preguntas en esta lección que queremos resolver. La primera pregunta es: ¿cómo puede un libro tan antiguo como la Biblia ser una guía para mi vida? Segunda pregunta: ¿puede la Biblia ayudarme a solucionar mis problemas? Y tercera pregunta: ¿acaso se necesita una educación de nivel universitario para entender la Biblia? La misma Biblia responde las preguntas y lo hace a través de versículos como el versículo para memorizar de esta semana, que es el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Cuando usted toma en serio la palabra de Dios, se enciende una luz en su vida que le permite colocar sus pies sobre terreno sólido, con seguridad. No duda, y los que viven en derredor suyo lo ven actuar con firmeza, lo ven actuar seguro y se preguntan de dónde obtuvo esa actitud, y usted puede responder: estudio y permito que conduzca mi vida la palabra de Dios, porque ella es lumbrera a mis pies, ella es lámpara a mis pies, porque ella alumbra mi camino. No es lo mismo caminar en oscuridad que caminar a la luz. En el mundo físico, el que camina en oscuridad necesita un guía para no tropezar. Y nosotros estamos en un mundo oscuro, lleno de problemas, y el Señor no nos ha dejado para que estemos tropezando. Por eso tenemos un guía, y esa guía es la palabra de Dios.
Justamente la palabra de Dios es el concepto clave de esta semana. Según queda manifestado en la vida de Jesús, la palabra de Dios es la más segura a fin de conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. Cuando usted abre las escrituras, cuando usted abre la Biblia, usted con el primero que se encuentra es con Jesús. Y Jesús, Dios hecho hombre, le muestra cómo dejarse conducir por la palabra de Dios. En cada versículo de la Biblia, usted va a encontrar una luz segura para conducir su vida. Su vida cambiará cuando se deje conducir por la Biblia. El testimonio de la semana nos habla de un pastor que era policía. Este vivía en Canadá y había mandado su solicitud 2 años antes a la oficina de la policía para ser policía, ingresar en la academia de policía. Ahora llegaba la respuesta de que había sido aceptado en la Policía Real Motorizada de Canadá. Y ahora dice, me estaban informando, aceptó, apenas tenía 22 años. Ganaba un buen salario y ahora era toda una autoridad. Dice que se casó con una chica hermosa. Sin embargo, tuvieron un problema espiritual cuando nació su primer hijo. Se le formó un dilema: ¿a qué iglesia llevarlo? Él dice que él quería presentarlo en una iglesia, pero ¿cuál sería esa iglesia? Su esposa se crió en una familia dentista, pero él pertenecía a otra confesión religiosa. Entonces comenzaron a estudiar con un pastor adventista y finalmente ambos fueron bautizados en la iglesia adventista. Gloria a Dios. Al convertirse en adventista del séptimo día, llegó a la conclusión de que no podía ser policía. Así que renunció a la policía y se matriculó en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Canadá. Él dice textualmente, en mi trabajo pastoral tuve la oportunidad de servir como voluntario adscrito a la policía. Sin embargo, tan pronto como me integré a mi trabajo voluntario, supe que debía regresar a la policía. Eso fue lo que hice. Cuando regresé, los hermanos de la iglesia me preguntaban cómo podía abandonar el ministerio. Les contesté
que no había hecho, que no lo había hecho. Más bien dice, había cambiado de púlpito. Anteriormente era de madera o de plástico, pero ahora era de alfalsto, de caucho, de acero y de sufrimientos humanos. Termina diciendo, he sido llamado a ministrar en lugares que difícilmente un pastor visitaría. No he abandonado mi vocación ministerial. Todavía tengo la oportunidad de predicar. De vez en cuando lo hago detrás de un púlpito, pero mis mejores sermones los predico al ayudar a otros en sus momentos de necesidad. Los discípulos y la Biblia. Los cristianos son discípulos de Jesús. Él dijo que debíamos seguirlo y para eso tenemos que conocerlo. Juan, como discípulo y apóstol, explica la forma en que podemos determinar si conocemos a Jesús y estamos morando en Él. La primera vez que le puse seriedad a esta cita que vamos a leer, descubrí que mi vida cristiana era un verdadero show, era un espectáculo. Espero que usted le ponga seriedad también a esta cita y pueda descubrir la realidad. Y seamos serios cuando hablamos de ser cristianos. La palabra de Dios en 1 de Juan 2, 3 al 6 nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mis queridos hermanos, 3, 4, 5, 6, 4 versículos que te quitan la máscara. 4 versículos que tienen el propósito de que te autoevalúes. Hoy es 28 de febrero, el último día de este segundo mes del año. Vas a permitir que el resto del año, que todo el año sigas enmascarado. Tú puedes dejar de mentirte a ti mismo. Si quieres que el mundo sea tu amigo,
no hagas nada para cambiar. Si quieres tener 100.000 millones de seguidores, no hagas nada para cambiar. Ellos vendrán solitos a ti. Pero si quieres tú ser seguidor de Jesús, si quieres tú seguir a Jesús, entonces estos 4 versículos son para ti. Nadie puede seguir a quien no conoce. Necesitamos tener una relación diaria y personal con Jesús. No puedo llamarme cristiano si no conozco a Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es Cristo tu hermano mayor? ¿Es Cristo tu Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué papel juega Cristo en tu vida? Si somos discípulos de Jesús, hemos de vivir como lo hizo nuestro Maestro. Jesús dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. El testimonio viviente de que somos discípulos de Jesús consiste en obedecer su palabra. Por supuesto, para saber qué hemos de obedecer, tenemos que estudiar diariamente las Sagradas Escrituras. Una vida sujeta a la voluntad de Dios que ha sido revelada en la Biblia constituye la mejor evidencia de que se conoce a Dios. Elena G. de White, en Comentario Bíblico Tomo Adventista, tomo 7, página 960, nos regala la siguiente cita. Ella nos dice: los que andan como Cristo anduvo, los que son pacientes, amables, bondadosos, mansos y humildes de corazón, los que llevan el yugo con Cristo y las cargas de Él, los que suspiran por las almas como Él suspiró por ellas. Estos entrarán en el gozo de su Señor. Verán con Cristo el trabajo del alma del Redentor y serán satisfechos. Triunfará el cielo, pues los puestos vacantes dejados en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenados por los redimidos del Señor. Review and Herald, 29 de mayo de 1900. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 960. A veces sentimos que no comprendemos el mensaje de un pasaje de la Biblia. ¿Quién puede darnos en entendimiento a fin de que podamos comprender y poner en práctica la palabra de Dios? Lee Lucas 18, 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Lucas 24, 45 concluye diciendo: entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras. Como niños espirituales, no nos será posible que podamos comprender, ni siquiera a medias, todo lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. El aprendizaje es un proceso continuo que se inicia en la tierra y perdurará por toda la eternidad en el reino de los cielos. Pero al estudiar la Biblia, hemos de abrigar un espíritu humilde y dispuesto a ser enseñado por Dios. Luego, en la medida en que vayamos caminando con el Señor, Él irá abriendo nuestra mente a fin de que podamos conocer su voluntad para todos nosotros. Miremos cómo Jesús consideraba las Escrituras y a qué llamaba Jesús las Escrituras y cómo las llamaba. Las tentaciones nos afectan a todos. En el relato de la tentación de Jesús tenemos un ejemplo de la forma en que debemos enfrentarlas. Lee Mateo 4, 1 al 11. ¿Qué utilizó Jesús para enfrentar las tentaciones? ¿Qué debes utilizar tú? ¿Qué debo utilizar yo para enfrentar las tentaciones? ¿Será que las tentaciones dejarán de existir en algún momento de este lado de la eternidad? ¿Puedo yo vivir sin tentaciones? ¿O debo aprender a vivir enfrentando diariamente las tentaciones? ¿Cómo lo hizo Jesús? Veamos el pasaje registrado en Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron sus ángeles a servirle. Desde que era niño, Jesús había sido instruido por María, su madre, y respecto a la importancia del conocimiento de las Escrituras para el crecimiento espiritual. Por eso, al momento de hacerle frente a la tentación, Jesús usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6, 18. Durante la primera tentación, le dijo a Satanás que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 4. ¿Por qué Jesús compara la palabra de Dios
con el alimento físico, así como la iglesia así como la ingesta de alimentos nos ayuda a mantener una buena condición, en buena condición nuestro cuerpo físico. La palabra de Dios es el alimento que nos proveerá los nutrientes espirituales que necesitamos para poder ser fieles seguidores del Señor. El cristiano que no come se muere. Al igual que la persona que no se alimenta termina enfermándose y muriendo, ocurre exactamente igual con el cristiano que no lee la Biblia diariamente. Uno de los beneficios que recibimos al estudiar la Biblia es que nuestra fe crece. Ya lo había dicho Pablo, la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17, nueva versión internacional. Una de mis declaraciones favoritas del espíritu de profecía es esta. En El Camino a Cristo, capítulo 10, página 132. No hay nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para llevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, con las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Para conocer un poco más, mis queridos hermanos, te invito a visitar el sitio de internet que está en pantalla, donde habla en términos general de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, y los del Nuevo Testamento están a continuación. Usted debe saber que la Biblia tiene 66 libros, pero también debe saber que hay diferentes religiones y diferentes iglesias, grupos religiosos, y usted debe permitir que el Espíritu Santo le conduzca de tal manera que sea Él el que le lleve a lo que Él escribió y que esté en armonía con lo que Él escribió. Nosotros tenemos la obligación de hacerle saber a usted que no somos los únicos y que estudiamos la Biblia, y también debemos hacerle saber que nosotros no tenemos oficialmente una Biblia. Como adventistas del séptimo día no hemos editado una Biblia adventista. Nosotros utilizamos como conducción la Biblia que todo mundo, la que usted tenga a mano, no importa cuál sea la edición, el Espíritu Santo lo va a conducir y usted va a ver, dejándose conducir por el Espíritu Santo, qué corporación religiosa enseña lo que la Biblia dice y qué corporación religiosa no enseña lo que la Biblia dice. Pero para poder hacer ese análisis necesita conocer la verdadera palabra de Dios, para poder entonces identificar cuando se le presenta la palabra que no es de Dios.
La invitación es para que se quede con nosotros mañana, cuando veremos el valor de la escritura para Jesús. Por ahora le invito a ver Mateo 5, 17 y 18. ¿Cómo llamó Jesús a las escrituras? En Mateo 5, 17 al 18. Esta es la gran comisión. Y es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora presentar la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Ayúdenos, oh Dios. Ayúdenos, oh Señor, a mantenernos conectados. En Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. No nos queda tiempo para más en este segmento. Le invitamos a permanecer con nosotros en el segmento que continúa. Y si a usted se le corta la señal, en menos de un minuto regresamos con usted nuevamente, con la gran comisión y la Biblia al día. Regresamos. Recuerde, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones.